para que ella tenga la oportunidad de inaugurar este evento completo y después paso yo a presentarte si no tienes inconveniente. Con todo gusto, mi querido Ricardo. A la Gracias. orden. Rebeca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Bueno, pues muy buenas. Antes que nada, Daniel, muchas felicidades por tus cumpleaños. Un abrazo. Muchísimas gracias, Rebeca. Te agradezco muchísimo. Buenas tardes, honorables y distinguidos compañeros. Gracias a los representantes de las sociedades que nos acompañan. Con gran alegría me congratulo en darle la bienvenida a esta serie de ponencias en el marco del Reencuentro Educativo de Asociaciones Latinoamericanas de Numismática. Uno de los objetivos de la Sociedad Numismática del Bajío es la difusión cultural de esta disciplina que tanto nos apasiona. Y sin más, cedo la palabra a Ricardo de León Tallabas para dar inicio a esta serie de ponencias. Bienvenidos todos. No te escucha, Ricardo. Ricardo. Gracias, Luis, gracias. Me puse en mute yo también para no andar obstruyendo y eso te dirá las artes que tengo yo del equipo de producción de este lugar. Les ruego me disculpen si alguna cuestión no es muy precisa, pero estoy adquiriendo experiencia a medida que vamos yéndonos. Decía yo que agradecía infinitamente la inauguración de este evento porque para mí es muy particular. Es la primera vez que veo a mis amigos sudamericanos reunidos en un evento que está armado por México. Es mi manera de poder tener la oportunidad de alguna manera de devolverles la copa, como decimos en México, a todos ustedes. ¿Y quién mejor que tú, Daniel Oropeza Alba? Daniel Oropeza Alba tiene un currículum impresionante. No se dejen engañar por esa cara de juventud que presenta. El caballero es una erudición en su trato. Cualquiera puede mirar en Google lo que el señor ha hecho. Es representante de una docena de sociedades numismáticas, entre ellas la Bolivariana de Historia. Es representante, es miembro fundador del Instituto de Investigación Numismática de Perú, etc. Todo esto lo pueden ustedes ver en Google. Yo me voy a omitir hacer este tipo de presentación ante ustedes por una simple y sencilla razón. Como un compañero numismático, no habría manera de hacerle justicia a este compañero sudamericano en su labor. Pero como un amigo, me es absolutamente imposible leer un currículum vitae o una hoja de vida que de alguna manera pudiera opacar lo que este señor en su corazón ha hecho. Este señor, el Benjamín de nosotros, el más pequeño de todos nosotros en el grupo, fue el que nos puso juntos. El Benjamín que ustedes están viendo aquí, Daniel Bernardo Oropeza, tuvo la oportunidad de sentarse con César y ponerse a discutir una idea que a alguno de ellos se les ocurrió en la sala probablemente de César, en Perú, alguna vez que estuvieron platicando, quizás en vía electrónica, de decir, ¿y qué tal si juntamos a la gente de Latinoamérica en un consejo o de alguna manera en un evento numismático? Pues quién sabe, vamos a preguntarles a ver qué opinan, y así nació el sueño de Potosí, Bolivia 2016, que ha servido de parteaguas. No ha existido en nuestra Latinoamérica un congreso semejante que aquel que tuvieron en sus cabezas César Corrales y Daniel Bernardo Oropeza. El más pequeño de nosotros fue el más dinámico en invitarnos a todos nosotros a formar parte de este hermoso y gran grupo. De alguna manera yo quisiera rendirle un homenaje hoy precisamente en su cumpleaños, porque gracias a ese sueño que tú has tenido, Daniel, es que muchos de estos eventos han sido eco de esa situación. César, qué bueno que estás presente, porque tú fuiste el dinamismo, el motor. Si quizás fue él la chispa, tú fuiste la gasolina, el leño, el que conservó ese fuego. Es, como les digo, de alguna manera una forma muy injusta para mí leer una hoja de vida cuando tengo tanta admiración y respeto por este caballero que en sí ahora nos inaugura con sus palabras en ponencia este hermoso tema de las monedas de la República Temprana de Bolivia.
Adelante, libre por la Constitución. Daniel Oropesa, el piso es tuyo. Muchísimas gracias por una introducción tan emotiva, mi queridísimo Ricardo de León. Ciertamente no había ocasión más importante que la de encontrarnos con ustedes para poder congratular a todos nuestros amigos. Y por supuesto que todas las palabras con las que me has adornado no son sino muestra de tu gran cariño y de tu afecto continental. Y si en algo hemos aportado a la numismática es porque es nuestra pasión y porque no hemos encontrado mejor derrotero con César y con otros compañeros que promover una integración a partir de la moneda. Porque la moneda no solamente es un elemento que dinamiza el comercio y que tiene características absolutamente mercantiles. La moneda tiene otra faceta, que es patrimonial. Además de eso, nos sirve para unirnos como un excelente agente de integración continental. Con esas palabras agradezco la generosidad de ustedes por permitirme abrir este ciclo de conferencias y a cada uno de ustedes les doy mi agradecimiento más sincero por permitirme presentarme el día de hoy con un asunto absolutamente relativo a mi país, Bolivia, absolutamente vinculado a la Casa de la Moneda de Potosí. Si me permiten compartir en pantalla mi ponencia, para que así de esa manera podamos ilustrar de mejor manera lo que voy a decir. Adelante. ¿Se ve bien, mis queridos amigos? Perfectamente bien, amigo, perfectamente bien. Bueno, entrando en materia, quiero decirles de que el título que escogí está absolutamente inspirado en un lema muy importante de la temprana República Boliviana, acuñado en nuestras monedas de circulación nacional. Libre por la Constitución fue el primer lema importante que utilizaron las piezas bolivianas acuñadas a partir del año de 1827. Ese va a ser nuestro motivador y ese va a ser el asunto principal de esta ponencia, que está absolutamente dedicada a mostrarles el proceso de surgimiento de la moneda propia boliviana después de un largo, penoso, sacrificado periodo de construcción de la independencia que se remonta hasta 1809, cuando se iniciaron en el espacio geográfico que actualmente ocupa Bolivia las primeras insurrecciones contra el gobierno de Fernando VII. El lugar donde sucede todo esto es la Villa Imperial de Potosí. En torno a ese enigmático cerro de Potosí, que durante siglos ha sido el punto focal de la explotación de la plata y de la economía de la plata en Charcas. Ese cerro empezó a explotarse a partir del año de 1545 en condiciones industriales, cuando facciones de Gonzalo Pizarro, conquistadores del Perú, tomaron posesión de esta montaña que hasta ese momento fue divinizada, fue sagrada para la nación Caracara, sus antiguos poseedores temporales. A partir de 1545 se inicia un proceso enorme de explotación. En ese mismo siglo XVI, a finales de ese siglo, Potosí era el máximo productor de plata del mundo. Aportaba con el 90% de la plata al virreinato del Perú y aportaba con el 60% de la producción de plata en cifras globales. Vale decir que durante el siglo XVI nadie le pudo superar a esa montaña que ustedes ven en pantalla en cantidad y en calidad de plata explotada. Todo esto permitió que Potosí inicie una temporada muy fructífera de acuñación de monedas, porque tal fue la cantidad de plata que ese cerro producía que el propio virrey Francisco de Toledo decidió establecer una casa de la moneda en esta misma ciudad, en la ciudad de Potosí, que claro, en ese periodo tenía el nombre de Villa Imperial de Potosí. A partir de ese periodo, Potosí se consagró como uno de los más grandes productores de monedas
y juntamente con la seca de México, que es la seca más antigua del continente americano, nuestra seca primada, a la que nosotros le rendimos reverencia y mucho afecto, porque fue la seca de México la primera en realizar acuñaciones de plata y por supuesto años más tarde oro, que permitieron la circulación y permitieron el la plena implantación de un régimen monetario en las colonias de Nueva España. Por supuesto que después se estableció otra Casa de la Moneda en Lima, que también fue de referencia y tuvo una época de esplendor. Y junto con Potosí son las tres secas más emblemáticas y más importantes del Nuevo Mundo. El periodo colonial arrastró durante el siglo XVI, el XVII y el XVIII diferentes altibajos en la producción de plata y en la producción de monedas, teniendo allá para 1580 las cifras más altas de producción de plata y para 1650 las cifras más altas de producción de monedas. Potosí obnubiló al mundo con su producción y se convirtió en un polo importantísimo de desarrollo para todas las regiones aledañas a esta montaña ubicada a 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Las cajas reales más importantes de Charcas se establecieron en Potosí, además de implementar un sistema de recuperación de metales preciosos a partir del establecimiento de un banco de rescates ya en el siglo XVIII, que permitió una dinámica muy acorde a la fabricación de monedas en el periodo de los Austrias y por supuesto después, cuando ocuparon el trono de España los monarcas de la Casa de Borbón. Justamente la Casa de Borbón, en esa misma teoría de estandarizar la acuñación de monedas en todas las secas indianas, deciden construir una nueva casa de moneda en Potosí. Dejar de lado ya esa antigua casa de monedación que fue construida por el virrey Francisco de Toledo a partir de 1572 y que empezó a acuñar moneda macuquina a partir de 1574. Dejar el edificio, abandonar cualquier intento de hacerlo más grande, de remozarlo, porque el espacio geográfico prácticamente no le permitía crecer. Estaba la primera casa emplazada con un frontis en plena plaza de armas de Potosí. A su lado izquierdo tenía el edificio de las Cajas Reales, ya no tenía posibilidades de crecimiento alguno, y eso permitió que los funcionarios de mejor visión de la corona española en el Virreinato del Perú y por supuesto en la ciudad de Potosí convengan la creación de un nuevo edificio para la Casa de la Moneda. Y el que nosotros tenemos en pantalla es justamente ese monumental edificio, esa seca majestuosa que se considera la seca en espacio geográfico más grande de todas cuantas se ha construido en América en los dominios del Imperio Español. Esta, por supuesto, que tuvo una característica principal de no solamente ser una casa de la moneda, sino ser en sí toda una fortaleza inexpugnable, y así ha servido en diferentes momentos de nuestra historia, sobre todo cuando se produjeron las guerras de la independencia. Poniéndonos un poco en contexto, el día 25 de mayo de 1809 se produce una insurrección en la ciudad de La Plata, actual Sucre, capital de Bolivia. Meses después se produce otra insurrección en la ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno de Bolivia, el 16 de julio, y estas dos son con claridad los inicios de ese movimiento emancipador que ha tenido que atravesar por años completamente aciagos, de luchas internas, de guerras, de enfrentamientos fratricidas, de polarización y división interna de los espacios urbanos, incluso de las construcciones familiares, porque no estaba para nada claro en 1809 cuál era el ideario que proponían las insurrecciones de La Paz y de La Plata, y en el curso del tiempo fueron madurando hasta concertar entre diferentes latitudes
el proceso emancipatorio, que solo concluyó con 1825 con la llegada del Gran Ejército Libertador de Bolívar al espacio geográfico de la Audiencia de Charcas. Por supuesto que hubieron muchos movimientos independentistas internos, se rebelaron en diferentes regiones, personas de la talla de Betanzos en Potosí, de los esposos Padilla en Chuquisaca, de Ignacio Guarnes en Santa Cruz. El liderazgo absoluto de la revolución de 1809 recaía sobre Pedro Domingo Murillo en la ciudad de La Paz y toda la junta directiva que conformaban un nuevo autogobierno. Sin embargo, esta resistencia y estos activos focos insurgentes no lograron concertar la definitiva independencia. Además, la Audiencia de Charcas dependía desde la reforma borbónica del virreinato del Río de la Plata y luego de las primeras acciones bélicas de Suipacha, la derrota de los ejércitos españoles en la batalla de Suipacha dentro de la Intendencia de Potosí, obligó a que la Audiencia de Charcas nuevamente sea anexada al virreinato del al virreinato del Perú, y como tal nosotros formábamos el virreinato completo entre el Alto y el Bajo Perú. El Bajo Perú, como ustedes saben, para 1821 ya había recibido un gran impulso de emancipación con el general San Martín. Sin embargo, las tropas realistas se atrincheraron en ciudades de altura, como Arequipa o como Cusco, y en Potosí además se atrincheró una facción ultra radical del ejército español, una rama absolutista a la cabeza del general Pedro Antonio de Olañeta. Él convirtió la Casa de la Moneda en su cuartel general y solamente cuando supo de la derrota del ejército realista en la batalla de Ayacucho, que fue la definitiva para la independencia del Perú, él decidió dejar la fortaleza de la Casa de la Moneda, abandonar Potosí y tomar posiciones en el sur de la provincia de Potosí, con posibilidad de moverse en uno y otro terreno, siempre esperando especular algo más en su subsistencia. Este lienzo que vemos en pantalla nos muestra una ciudad de Potosí en pie de guerra, y fue un punto focal de la Guerra de la Independencia. Uno de nuestros más lúcidos historiadores bolivianos, el doctor Roca, señala que la Guerra de la Independencia en Potosí estuvo muy bien polarizada en la constante lucha por tomar la villa imperial, por tomar el centro productor del dinero, de la plata. Y ahí teníamos el complejo minero de las minas del Cerro Rico, el banco de rescates, las cajas reales, la Casa de la Moneda, las fortunas de los grandes comerciantes, de los grandes mineros radicados en Potosí. Entonces, la lucha de la independencia de Bolivia, por supuesto que está marcada por la posesión de Potosí. Pues recordemos al famoso marqués de Montecucul, que señaló en un tratado de la guerra escrito en el siglo XVIII que para hacer la guerra hay que tener tres cosas. Y esas tres son dinero, más dinero y mucho más dinero. Bajo esa lógica, Potosí sufrió muchos avatares durante 1810 a 1825. Ese paso definitivo del que les hablaba fundamentalmente sucedió con la batalla de Ayacucho. Esta batalla fue muy importante, sucedida en el espacio geográfico que actualmente ocupa el Perú. Allí el mariscal José Antonio de Sucre derrota definitivamente a los ejércitos españoles y obtiene la capitulación de los realistas. En este cuadro, que se exhibe actualmente en el Banco Central de Reserva del Perú y que hemos visitado con distinguidos amigos en esta conferencia y más de una oportunidad, siempre gracias a la generosidad de nuestro anfitrión en Lima, César Corrales, Eduardo Darjanti y Richard Cachone, plasma ese momento singular sucedido el 9 de diciembre del año 1824, donde los españoles no dan más, deciden capitular, se han rendido, han perdido y empiezan a estructurar su salida del territorio peruano. Pero a estos realistas, especialmente a este virrey La Serna, se le reveló hace un tiempo atrás el general Pedro Antonio de Olañeta, que seguía siendo radical y seguía teniendo una fuerza armada considerable, se había perchado en Potosí
y estaba generando incertidumbre tal en el espacio de Charcas que todavía no se podía llamar independiente. A principios del año de 1825, los ejércitos colombianos, a la cabeza del mariscal Sucre, ingresan al departamento de La Paz y luego pasan por Oruro hasta llegar a Potosí en el mes de abril. Justamente el día 1 de abril de 1825 se produce un último enfrentamiento de armas en los cuales el general Pedro Antonio de Olañeta pierde la vida, su ejército se le rebela, decide capitular, ya no había mucho por qué pelear y de esa manera termina la ocupación española en territorio boliviano. A partir de ese momento se empiezan gestiones para decidir el futuro de las provincias del Alto Perú. Mariscal Sucre se encontraba en Potosí, deciden declarar a Potosí independiente, los pobladores, sus autoridades del Cabildo, y con el beneplácito del gran vencedor de la batalla de Ayacucho, nombran al mariscal Guillermo Miller como primer presidente de Potosí. Él se ocupará de iniciar las actividades conducentes a reactivar la producción minera de la ciudad, la explotación en el cerro, el funcionamiento de los ingenios de procesamiento de minerales, retomar el suministro de mercurio que se había cortado durante los años de la guerra y era absolutamente intermitente, y está de más decir que la SOGE únicamente llegaba en años de la guerra a los mineros que eran abiertamente favorables a la causa de Fernando VII. Adicionalmente, Guillermo Miller se ocupará de reestructurar la administración pública en Potosí, porque la gran parte de los funcionarios que trabajaban en las cajas reales, en la Casa de la Moneda, y todos aquellos que estaban involucrados con el Cabildo, tenían un favoritismo singular hacia la causa de los realistas. Es más, el mariscal Sucre en más de una oportunidad y en más de una carta señalará al libertador Bolívar de que Potosí es una ciudad que tiene siempre favoritismo hacia Fernando VII, hacia la causa realista, y si en alguna ocasión incluso los ha llamado de godos, que son altivos, que son indomables en algún sentido y que tienen favoritismo hacia la causa realista. El mariscal Guillermo Miller, entre las más importantes funciones que ocupará como primer presidente de Potosí, es nombrar al nuevo plantel que se ocupará de cajas reales, que a partir de 1825, a partir de abril de ese año, se nombrará en adelante el Tesoro Público, y de dotar a la Casa de la Moneda de oficiales a la altura de la gran empresa de fabricar monedas para una nación independiente. En ese interín ratifica a muchos antiguos realistas que querían quedarse a trabajar en la seca y nombra a otros afectos a la causa de la patria que tenían gran conocimiento. En esta nómina, que son los juramentados por el presidente Guillermo Miller y notificados para tal efecto, podemos ver a personajes sumamente conocidos e importantes de la historia numismática suramericana. Saltará a la vista el nombre de Pedro Benavides, el genial grabador que ya en 1813 se dedicó a grabar los troqueles para las acuñaciones de monedas en oro y plata para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Su hombre de trayectoria, muy afín a la causa patriota, estuvo emigrado mucho tiempo, pues cuando los españoles retomaron Potosí luego de la llegada de Belgrano y la acuñación de 1813, expulsaron por supuesto a todos los que estaban vinculados con las acuñaciones insurgentes y los emigraron a territorio argentino. Benavides estuvo mucho tiempo rotando por el norte argentino, por Córdoba, Tucumán, hasta que, conociendo el restablecimiento de la independencia en Potosí, decide retomar su ciudad de trabajo y se presenta para retomar el cargo de grabador mayor. En cuanto a los ensayadores, también vemos nombres conocidos como el de Juan Palomo y Sierra. Ahí está su pequeño
monograma y su firma, Juan Palomo es un hombre perteneciente a la aristocracia potosina. Él es el cuñado del marqués de Santa María de Otavi, uno de los hombres más adictos a la causa realista, miembro titular de las Cajas Reales de Potosí. Tiene como otro cuñado importante Juan Palomo, nada más y nada menos que al señor obispo de Santa Cruz de la Sierra, don Agustín de Otondo. Está relacionado con las familias más aristocráticas de Potosí, como los Lizarazu, Lisperguer, Beaumont, Navarra, como la familia de Indalecio González de Socasa, la de los Pérez Prudencio, con la élite aristocrática potosina. Pero sin embargo, él, perdidoso por completo, radicado en Potosí, decide abrazar la causa patriótica y se queda en Casa de la Moneda. Lo propio pasa con Francisco José de Matos, que fue ensayador que trabajó en la segunda acuñación para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Él está relacionado justamente a la acuñación primigenia de los soles americanos de 1815. También le restituyen en el cargo. Leandro Ocio, en la parte baja del documento, pueden ahí ver su firma y su rúbrica. Él fue el ensayador más importante de la acuñación de 1815 para el general Rondó en la tercera llegada a Argentina a Potosí. También recibe su oficio de ensayador. Y a los que se suman don Bonifacio de Alba, que también había mostrado simpatía para la causa republicana y se queda como guardacuños titular de la SECA y completa la oficialidad de los personajes más importantes que tenían que trabajar en una Casa de la Moneda. Por supuesto, a esta oficialidad de 7 personas se tiene que considerar existe detrás de ellos toda una planta, por lo menos de 50, 60 otros funcionarios que también tienen que trabajar en todas las labores de acuñación de monedas. Y en 1825, con este nuevo plantel, la SECA de Potosí estaba lista para iniciar funciones. Ya no sería más Casa Real de Moneda. A partir de este momento se llamaría la Casa Nacional de Moneda, todavía de una institución jurídica de una nación que no tenía nombre definido. Recién en el mes de agosto de 1825, Bolivia decidirá su futuro y tomará el nombre del Libertador Bolívar. En abril de este año se inician las actividades de acuñación de monedas. En los mismos instrumentos industriales que habían remitido desde España el Marqués de la Ensenada para la fabricación en la segunda SECA de Potosí, reinando don Carlos III. 6 volantes de acuñar con la tecnología del disco de volante, 1 para oro, 1 para piezas de medio real, 1 real y cuarto real, y 4 reales para la acuñación de onzas y de pesos, habían sido desde 1767 la tecnología imperante en la acuñación monetaria potosina. Infelizmente, ninguno de estos 6 discos de volantes han llegado hasta nuestros días. Un presidente autócrata boliviano durante el siglo XIX decidió fundirlos para fabricar cañones, toda vez de que él mismo había comprado tecnología de maquinaria a vapor para la acuñación de monedas. Pero sí podemos decir con todo orgullo de que conservamos los potosinos hasta el presente los 3 molinos de laminación de rieles de plata originales, los únicos originales que se conservan en el mundo entero. No obstante, proceder esta tecnología de Holland Tirol, donde se inventaron estos sistemas para la laminación, por supuesto que allí utilizaban la energía hidráulica. Estos pasaron a Segovia y luego a todas las secas indianas. Tuvo México, tuvo Lima, tuvo Guatemala, tuvo Santiago, tuvo Potosí, este mismo sistema de maquinarias y estos intrincados engranajes. Todos lastimosamente desaparecieron y los únicos que quedaron fueron estos, y debemos agradecer a la memoria del restaurador y recuperador de la Casa de la Moneda de Potosí, don Armando Alba, que prácticamente los recuperó del estado ruinoso, a punto ya de convertirse en leña. Esta misma tecnología fue la utilizada para el gobierno independiente del presidente Guillermo Miller para iniciar acuñaciones. Lo más curioso
distinguidos colegas, es que las primeras medallas independientes que se acuñaron en Potosí fueron para los vencedores de Ayacucho. Es natural, la gran victoria de Ayacucho selló la independencia del Bajo Perú y del Alto Perú, y por supuesto se encontraba en Potosí el gran vencedor de esa jornada. El mariscal Sucre estaba en Potosí cuando ordenó la acuñación de estas piezas para su benemérito ejército. Y ustedes tienen en pantalla el cuño, donde se lee claramente Ayacucho y dos hojas de laurel, perdón, de olivo, que simbolizan la victoria y la paz, y fueron acuñadas las piezas en una talla de 389 medallas en oro y 5.287 piezas en plata en 3 diferentes partidas, según información del propio archivo de la Casa de la Moneda. Las piezas, no obstante la cantidad que reflejan los libros contables, son muy escasas. No se conocen muchas variedades de estas piezas, por supuesto, de piezas que correspondan a este cuño. En oro son muy curiosas las piezas y no son muy comunes. Fueron las primeras acuñaciones independientes realizadas a partir del mes de marzo de 1825. A la par de las acuñaciones de medallas, se continuaba labrando moneda con el busto de Fernando VII en todas las suertes conocidas de 842, un real y medio real. El oro había sido paralizado durante la gestión de 1825 y se pudo concretar la celebración de una asamblea constituyente en la ciudad de Sucre, antes denominada La Plata o Chuquisaca, donde tradicionalmente funcionaba una audiencia, la audiencia de Charcas, donde concurrieron diputados de todas las provincias que componían el Alto Perú. Esta asamblea magna, celebrada a partir del 6 de agosto de 1825, decidió el destino de las provincias del Alto Perú. Y este destino no estaba vinculado más con el virreinato del Río de la Plata y con la institución futura de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ni tampoco quería continuar ningún tipo de vinculación política con el virreinato del Perú y con la consecuente República del Perú. A partir de 1825, 6 de agosto, estos asambleístas decidieron de que las provincias del Alto Perú se conformarían en una nueva institución política independiente de todo poder extranjero y votaron como su forma de independencia a la republicana y adoptaron el nombre del Libertador Bolívar. A partir de este año, estas provincias empezarán a llamarse la República de Bolívar. Sin embargo, fue muy corto el nombre de República de Bolívar porque un diputado potosino, además un cura diputado potosino, utilizó la analogía de si Rómulo Remo de Bolívar, si del Rómulo Roma de Bolívar Bolivia. Y desde entonces cambiamos a República Boliviana. Y elegimos como primer presidente y además presidente vitalicio al libertador Simón Bolívar. Él ejerció el mando desde el mes de agosto de este año hasta diciembre de 1825, nada más. 5 meses fue presidente de Bolivia, luego abandonó nuestro país para retomar las funciones que tenía conferidas por el Congreso del Perú. Recordemos que era dictador del Perú en algún momento y que era presidente también de la Gran Colombia, por lo tanto él tenía muchos asuntos políticos que atender y en su lugar se quedó como gobernante de Bolivia el mariscal Antonio José de Sucre. Esta Asamblea General, que ya había decidido la fundación de Bolivia, decretó también en un importante documento legal del 17 de agosto de 1825 el establecimiento de un nuevo cuño para la fabricación de monedas de oro y plata, que tendrán que tener importantes características para permitir la continuidad del comercio y el florecimiento de las relaciones comerciales entre los bolivianos y las potencias vecinas.
El primer artículo de este decreto señala que las monedas de oro y plata de la República Bolívar serán del mismo diámetro, peso y ley que las monedas acuñadas bajo el dominio español en el periodo de Fernando VII. No obstante decretar Bolívar en el 17 de agosto esta norma, no se cumpliría en su gobierno. Bolívar tuvo ocupaciones mucho más importantes que resolver. Cuando estuvo en Potosí, hizo una entrada majestuosa, una entrada faraónica a la Villa Imperial, y el día 26 de octubre de 1825 consagró la independencia americana haciendo una expedición y una asunción hasta la punta del Cerro Rico de Potosí, donde profirió, por supuesto, uno de sus más célebres discursos. Se ocupó de recibir una embajada de don Carlos T. de Alvear, que representaba las Provincias Unidas del Río de la Plata, que venían a hablar sobre los límites entre Bolivia y lo que después se convertirá en Argentina. Se puso mucho énfasis al caso particular de la provincia de Tarija, que había pertenecido a la gobernación-intendencia de Potosí, luego perteneció, bajo administración de otros años posteriores, a la gobernación-intendencia de Salta, y al final se trataba de definir con quién de los dos estados se quedaría definitivamente la provincia de Tarija. Los tarijeños de motu propio, no obstante lo que el Libertador señaló, de que podían, si invocaban los argentinos mejor derecho, Tarija sería Argentina. No obstante de esta definición diplomática, los tarijeños decidieron de motu propio pertenecer a Bolivia. Y para nosotros es un orgullo tener a los tarijeños en nuestro país. Señalar adicionalmente de que Bolívar tuvo que atender asuntos concretos de la guerra de la independencia. Se encontraban en Bolivia los ejércitos colombianos, los ejércitos peruanos, un montón de tropas se encontraba necesariamente en Bolivia y en Potosí sobre todo, presente para hacer el cobro de su socorro diario. Las arcas del Estado boliviano estaban depauperadas, estaban exiguas, como en su momento lo estuvieron las arcas de Lima, cuando llegó el general San Martín, cuando no encontró metales de oro y plata para poder realizar acuñación de metales y para poder pagar a la tropa. En una situación similar se encontraba la hacienda pública de Bolivia. Por lo tanto, Bolívar permitió que se siga acuñando moneda con el busto de Fernando VII. Habían pagos importantes, se debía hacer los pagos, no se podía paralizar las acuñaciones de monedas. En este periodo, justamente en la estadía de Bolívar en Potosí, es cuando se desarrollan, gracias al talento del genial Pedro Benavides, las dos medallas probablemente más enigmáticas de nuestra numismática regional. La medalla del Libertador Bolívar, en la que vemos a un Bolívar triunfante, sosteniendo un gorro de la libertad con la mano derecha, parado en una columna a la que están circundando diferentes trofeos de guerra, entrelazados cañones, estandartes con la heráldica del Imperio Español. Por supuesto que se puede divisar perfectamente bien la silueta del Cerro Rico de Potosí con diferentes socavones, y en el cénite, en la punta de la montaña, un sol resplandeciente, un sol naciente. Es curiosísimo comparar las dos propuestas de medalla que hizo Pedro Benavides, esta que vemos en pantalla y la definitiva que actualmente se ha convertido por mandato del Libertador Bolívar en la insignia del mando presidencial de todos los presidentes de mi país. Estas dos piezas justamente surgen en el periodo de estadía de Potosí en la Villa Imperial. Concluido este periplo del Libertador por el Alto Perú, concluida esta subida épica a la Montaña de Plata, él abandona Bolivia, retorna al Perú a continuar con sus actividades y a continuar con la construcción de su gran proyecto continental. Mientras tanto, se quedaba al mando de la naciente república el mariscal Sucre.
y él sí tenía que dar cumplimiento al decreto del 17 de agosto que imponía un nuevo sistema monetario. El artículo segundo de este decreto habla sobre las características que tendrán las monedas en su epigrafía. Señala, por ejemplo, que la moneda de plata en su anverso llevará grabado el cerro de Potosí y un sol nacido sobre su cima. A los costados del cerro irá expresado en un número y una letra mayúscula el valor de la moneda. Ya veremos de que este artículo no se llegó a cumplir en lo más mínimo. El artículo 3, por su parte, señala que las monedas tendrán en la circunferencia la palabra República, Bolívar. También habla de que incluso nuestras monedas primigenias llevarán una tercera cara, el canto, que deberá ser parlante. Y si bien el reverso de la moneda estará dedicado al Libertador Bolívar, el canto parlante estará dedicado al Mariscal Sucre. El Mariscal Sucre tuvo el primer año de su gestión, 1825-1826, muy buena empatía con la sociedad boliviana. Gobernó desde Sucre, la nueva capital constitucional de Bolivia. Allí estaban radicados regimientos de los más importantes que habían luchado en las batallas de la emancipación de la Gran Colombia y del Perú. Y a medida de que escaseaba el dinero, a medida de que no podía subvenir los pagos a la tropa, empezaron los conflictos y las discordias. Es más, el primer ministro de Hacienda de Bolivia, un hombre destacado, un ilustrado que conocía con mucha habilidad el arte de la acuñación de monedas, conocía mucho de las ideas ilustradas francesas en torno a la riqueza de las naciones, al comercio internacional, a la generación de divisas en oro y plata, fue convocado para ocupar la primera cartera de Hacienda del inaugurado Gabinete de Ministros de la República Boliviana. Él fue el genial potosino José de Bernabé Madero. Él, para hacer frente a las situaciones críticas de su momento, aconsejó dos cosas al gobierno del mariscal Sucre. La primera, que sin dilación se continúe haciendo la emisión de moneda del tipo de Fernando VII, que todo el mundo la aceptaba. Incluso tenía mucho más predilección la moneda con el rostro de Fernando VII que algunas monedas acuñadas por estados ya independizados. Porque claro, los estados independizados, caso concreto en Colombia y en Perú, y también en la acuñación de Rondó, no aplicaron el porcentaje de plata que sí aplicaban las monedas de Fernando VII hasta el último año de su acuñación en 1825. Pero para cumplir esta instrucción había una dificultad. En la última estadía que tuvo en Potosí el general Pedro Antonio de Olañeta, había decidido saquear por completo la Casa de la Moneda de Potosí para privar de recursos a sus adversarios. Y al mismo tiempo había decidido eliminar toda cantidad de cuños, troqueles y cualquier tipo de punzones que les permita facilitar o que les facilite la tarea de nuevamente iniciar labores de acuñación. Por lo tanto, Mariscal Guillermo Miller, que era presidente de Potosí y al mismo tiempo había ocupado tradicionalmente ese cargo de superintendente de Casa Real de Moneda, de Casa Nacional de Moneda de Potosí, como en el régimen anterior, los intendentes, gobernadores intendentes también eran superintendentes de la SECA, había ordenado al guardacuños Bonifacio de Alba que inmediatamente empiece a copiar la mayor cantidad de cuños y troqueles del busto de Fernando VII en todas las suertes que se encuentre para continuar con las labraciones de moneda. Adicionalmente, como segundo punto importante, Bernabé Madero aconsejó un empréstito interno del Tesoro Público de Bolivia de 1 millón de pesos, además que era un empréstito forzoso el que se emitió,
en el año de 1827 para poder tener el circulante necesario y subvenir a los gastos de la hacienda pública. Ustedes podrán ver en este hermoso vale de 100 pesos, cortesía de nuestro querido amigo acá presente, Jorge Aguirre, la firma de Bernabé Madero, la fecha de emisión julio del 27 y el valor nominal de este vale que va por 100 pesos. Esta medida, que pudo haber sido muy bien aplicada y teóricamente perfecta, una de las salidas más adecuadas de Bernabé Madero a la crisis económica de ese tiempo, resultó en un fiasco, porque nadie tenía confianza en el papel moneda. Todos los hombres de la tropa querían plata contante y sonante. Naturalmente, la emisión de los vales en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, la redención de los vales y el pago en la ciudad de Potosí con moneda de Fernando VII no sucedían en los plazos y de acuerdo a lo que se había prometido al público. El ritmo de endeudamiento del Estado en Sucre era vertiginoso y el ritmo de producción de plata en Potosí era lento. Por lo tanto, ocasionó malestar enorme, la inspección de los famosos voltijeros en el año de 1828, un golpe de Estado al mariscal Sucre, la invasión de las tropas de Gamarra con bandera peruana a Bolivia y finalmente el exilio de nuestro segundo presidente, que tendrá que abandonar Bolivia a través de nuestro puerto soberano en el litoral pacífico de Cobija y tomar barco hasta el reencuentro con el libertador Bolívar. Bonifacio de Alba cumplió plenamente su labor, empezó a copiar todos los cuños que se tenían en los resabios, en los depósitos, en algunos sitios enterrados de la Casa de la Moneda, y pudo presentar una colección adecuada para que se reinicien las labores de acuñación. Y acá tenemos las piezas del año 25, año inmovilizado 25, pero que fueron acuñadas durante el 26, durante el 25 completo, incluso en algunos días del mes de enero del año 27. Solo podemos precisar la fecha de acuñación de las piezas por las combinaciones de ensayadores que suceden en estas piezas, que ya eran anacrónicas, pues el Estado boliviano ya era independiente, pero curiosamente y por una situación prácticamente curiosísima, seguía emitiendo moneda con el busto del antiguo soberano Fernando VII. Acá tenemos una acuñación, un peso de 8 reales muy lindo, donde claramente identificamos una letra J de Juan Palomo y Sierra, que fue uno de los, del ensayador aristocrático que les conté, emparentado con los marqueses de Otavi, y la L corresponde a otro ensayador de este periodo que era asistente y después se convirtió en titular. Él se llamaba Luis López. Esta acuñación del año 1825 con un solo ensayador de Juan Palomo y Sierra nos señala a una acuñación mucho más tardía. 1826 fue el año, el tiempo correcto de la fabricación de esta moneda con año inmovilizado anterior. Y dentro de esta coyuntura, el propio gobierno central, deseoso ya de contar con una moneda nacional que cumpla las expectativas de la gente y además esté acorde al decreto del 17 de agosto, a través del general León Galindo, ya no presidente de Potosí, sino prefecto de Potosí, prefecto del departamento a la moda francesa, las máximas autoridades políticas de cada provincia se llamaban prefectos y las provincias tomaron el nombre de departamentos. Entonces León Galindo ordenó a Pedro Benavides que inicie los trabajos de un cuño nacional, cumpliendo todas esas prescripciones del decreto. El trabajo resultó algo complejo, patético para alguna perspectiva conservadora y de gusto exquisito de nuestras autoridades. Vemos a un Bolívar con un rostro un poco somnoliento, con un cuello que no está
anatómico ni proporcional a la cabeza, y es un busto absolutamente desnudo. No tiene ningún uniforme, ningún símbolo de mando, no tiene ningún otro detalle. Este trabajo de Pedro Benavides, que fue presentado para su aprobación al gobierno nacional, inmediatamente fue rechazado. Primeramente, el prefecto de Potosí, León Galindo, no quiso saber más de esta pieza, y por supuesto, cuando Bernabé Madero, el ministro de Hacienda, presentó al mariscal Sucre, la pieza obtuvo censura colectiva. No fue acuñada más que una serie de piezas de presentación en diferentes cortes, diferentes suertes. Cumplió a cabalidad aquello que prescribía el decreto. Se puso la frase República Boliviana, se guardó la determinación de señalar el de la pieza con 8 soles, se puso el monograma de la Casa de la Moneda de Potosí, el famosísimo monograma de la PTS entrelazada que fue utilizado a partir de 1667, y además se añadieron las iniciales de los ensayadores, la J de Juan Palomí Sierra y la M de Miguel López. Esos fueron los 2 ensayadores que trabajaron en este periodo. Las piezas fueron grabadas por el genial Pedro Benavides. De muchas piezas fantásticas que realizó, tal vez esta es la única que recibió crítica y censura, pero en el anverso vemos con claridad el busto del Libertador Bolívar, en exergo se nota su nombre claramente, y utilizaron por primera vez esa frase que es el motivo principal de esta conversación: libre por la Constitución. Ese fue el motivo principal que quiso exaltar la sociedad y las autoridades nacionales en la construcción de un nuevo Estado, de una nueva institución política que tenía como la base fundamental de poder el pacto social de la ciudadanía, del pueblo, a través de su asamblea constituyente, sustentado en la Constitución boliviana de 1826. Esa Constitución será entonces el origen de todos los poderes, la Carta Magna Nacional, la que nos gobierne, y será jurada solemnemente en Potosí en diciembre del año 1825, con todas las tradiciones neoclasicistas de su tiempo y con todos los inveterados gustos y pareceres barrocos que todavía quedaban en la Villa Imperial. Fue motivo de gran algarabía, al punto también de que se construyó una columna de la libertad para Bolívar, que después se convirtió en la columna de la Constitución, la columna de la patria. Esta pieza, como les decía, obra de Pedro Benavides, inmediatamente fue rechazada. En su lugar, Benavides empezó a inspirarse en algunas amoneraciones realizadas para Bolívar en el Perú, concretamente ese singular grabado de el genial Dávalos para la pieza acuñada en la Casa de la Moneda de Lima, donde vemos a un Bolívar vestido con un uniforme militar, un uniforme de gala. Vemos los bordados del cuello de su uniforme, de la pechera. Las charreteras tienen claramente grabadas las estrellas de su investidura, que no obstante tener el título de libertador, Bolívar era un general, era un mayor general, el general más alto que puede haber de un ejército. Y utilizando esta importante inspiración, Benavides nos presenta el grabado definitivo de la primera pieza independiente boliviana. Debemos añadir que ya de la imaginación del genial grabador Benavides, a un busto muy parecido al de Dávalos, le añadió uno de los símbolos más importantes del clasicismo, una corona de laurel y olivo en la sien. De ahí que Bolívar está coronado con todos los atributos del triunfo, de la gloria y de la victoria. Tiene esa misma mirada acuciosa, avispada, se lo puede notar claramente con patilla. En esta vez Benavides ya no cometió la torpeza de grabar un Bolívar con bigote, como le sucedió en la jura de proclamación de Potosí en 1825.
y el uniforme, las charreteras y la pechera es absolutamente similar al de Dávalos. Esta es, en definitiva, la cara oficial, el anverso de nuestra primera moneda independiente, del peso fuerte de 8 reales, que se convirtió en un heredero natural del peso español de 8 reales en la región central de Sudamérica. Porque si antes la Ceca de Potosí acuñaba sostenidamente piezas con el rostro de Fernando VII para circulación en el Alto Perú, en el Bajo Perú, en el norte de Chile, en el norte de Argentina, en el Paraguay, incluso en el Brasil, y por supuesto en transacciones con otras regiones y latitudes del continente, esta moneda de 1827 en adelante ocupará el mismo sitial. Solo cambiará la epigrafía, solo cambiará el nombre de y cambiará el busto del rey por el del libertador, pero el valor ponderal y la pureza intrínseca de la pieza será la misma y continuará circulando en todos esos mercados en los que antiguamente su ancestro, la moneda de Fernando VII, lo hacía. 1827 entonces es, a partir del mes de enero, el primer año de nuestra acuñación independiente. Ahora vamos a explicar un poco la epigrafía del reverso de la pieza. Ustedes ven claramente la ilustración de 6 estrellas radiantes. Cada una de ellas, que además son de 6 puntas, representa a cada uno de los 6 departamentos con que nació a la vida independiente Bolivia. El primero, por precedencia, según la norma de aquel tiempo, correspondía a la capital, la ciudad de La Plata, que tomará después el nombre a ciudad de Sucre, por el mariscal Sucre. La segunda estrella corresponde al departamento de Potosí, que debía cambiar de nombre de ciudad de Potosí o Villa Imperial de Potosí, para olvidarnos los títulos de realeza y otros asuntos relativos a la monarquía española. Potosí debía cambiar de nombre de ciudad de Villa Imperial de Potosí a Ciudad Bolívar. Es más, el Cabildo Secular de Potosí ya había cumplimentado con esta determinación y correspondientemente se habían acercado al Palacio del Libertador Bolívar, que era el Palacio de la Gobernación de Potosí, para hacerle conocer de esta determinación lisonjera del Cabildo. Bolívar, en un no rotundo, señaló de que nada puede superar en gloria al nombre de Potosí y que va a ser inútil cambiarlo por el suyo propio. Rechazó esa oferta y por eso es que Potosí nunca cambió de nombre, sigue llamándose Villa Imperial de Potosí no obstante los años, y la ciudad de La Plata, nuestra capital, actualmente se llama Ciudad de Sucre. La tercera estrella corresponde a La Paz, el departamento que poco a poco se convertirá en el tesón en el siglo XIX de la actividad política y económica boliviana, a tal punto que a finales del siglo XIX se convertirá en la sede del gobierno, en la sede del presidente y de su Consejo de Ministros y del Poder Legislativo, y en la capital constitucional de Bolivia únicamente radica hasta el presente el Poder Judicial. La cuarta estrella corresponde al departamento de Cochabamba. Recordemos que Cochabamba siempre ha sido uno de los lugares más importantes de producción en nuestro país. Y la estrella que continúa representa al departamento de Santa Cruz. Hoy en día Santa Cruz es uno de los departamentos más pujantes de Bolivia. Es un departamento con mucho desarrollo. Y la última estrella corresponde a Oruro, que es un centro minero muy importante también de su tiempo, absolutamente dedicado a la minería y en una situación estratégica entre La Paz y Potosí. Se acuñaron también las piezas de oro, y en las onzas de oro sí se cumplió la previsión del artículo 2, que señala al Cerro Rico con un cerro naciente. Este Cerro Rico está en una posición ideal, pues su posición sur haría imposible que el sol pueda ponerse en tal situación en ningún momento del año. Por supuesto, simboliza el nacimiento del nuevo estado, respaldado por la solidez de Potosí.
el cerro seguía siendo uno de los más importantes yacimientos de plata y hasta el día de hoy sigue en explotación constante, y debo contarles a manera de anécdota de que Potosí no ha parado actividades industriales de explotación de plata en 500 años hasta la crisis de salud pública del COVID, que durante los meses de marzo-abril de esta gestión por la crisis del COVID-19, la minería ha tenido que paralizar actividades en la Villa Imperial. Ahí tenemos claramente también un símbolo muy importante de nuestra fauna, como es esta esbelta llamita que tenemos ahí como parte importante de nuestro blasón. Al otro lado tenemos un haz de trigo que también tiene antecedente clásico y ahí está presente con la abundancia y la enorme extensión territorial que tiene Bolivia. En el otro lado de la pieza, en el anverso, vemos al Libertador Bolívar con el mismo punzón de la pieza del peso de plata, pero sin la corona de laurel y olivo. Esa es la diferencia que existe entre el oro y la plata. Se mantiene la leyenda de República Boliviana y libre por la Constitución. En el caso del oro se mantiene la denominación de 8 escudos, y el primer año acuñado de oro para Potosí no fue 1827, fue un poco más tardío. Los rescates de oro permitieron acuñación constante a partir de 1831. Podremos ver también una diferencia muy notoria entre la llama que vemos aquí en la onza de oro en relación a las llamas que tenemos grabadas en el reverso de la moneda de plata, completando la iconografía de la pieza de plata de 1827 de nuestra primera moneda independiente. Debemos señalar que al medio se grabó emblemáticamente un árbol que simboliza el nacimiento de la nueva institución, vinculado también con la libertad. Tiene antecedentes con la Revolución Francesa, como sabiamente acotó mi querido amigo Eduardo Dargent, y este árbol es uno de los más típicos y endémicos de la región altiplánica que comparte Bolivia con Perú y con Argentina, incluso Chile, como es el árbol de la quisuara. Es un árbol muy parecido de la familia del olivo silvestre, crece en toda la región altiplática, importantísimo porque desde antiguo ha estado vinculado con la fundición de plata. Los grandes guairadores de la región de Porco y de Potosí, entre otras cosas, utilizaban los despojos de este árbol para poder avivar el fuego de sus guairachinas, y en esta pieza podemos ver dos llamas que se miran frente a frente. El cuerpo de estas llamas es notablemente diferente a esta esbelta llama que aparece en la onza de oro. No obstante, en las piezas de oro y plata siempre aparecerán heráldicamente llamas. Vicuñas aparecerán en las acuñaciones de medallas. Y justamente la pieza más notable que se acuñó para la jura de proclamación al Libertador Bolívar, para rememorar los bustos que hizo el genial Pedro Benavides, tiene que ver con aquella medalla que le encargó el Cabildo de Potosí. Esta fue la proclamación del Libertador Bolívar como primer presidente y fue batida en la Casa de la Moneda de Potosí en el mes de agosto de 1825 y presentada en ese majestuoso baile que ofrecieron en las cajas reales al Libertador Bolívar. Aquí el grabador Pedro Benavides lo representa con bigote, con uniforme militar, a la usanza realmente del Bolívar que se conocía en tiempos de guerra. Sin embargo, conocemos, mediante los documentos emanados por Casa de la Moneda para la acuñación de las piezas y por las memorias del Libertador Bolívar y los documentos escritos por Daniel O'Leary, de que el Libertador Bolívar, para ese gran banquete de las cajas reales de Potosí, decidió afeitarse el bigote, dejar el uniforme militar y utilizar chaqué, utilizar traje del aire.
Me imagino que habrá sido una desilusión total para Benavides que la pieza que se le entregó esa noche al homenajeado no se le parezca mucho y que además no tenga uno de los atractivos más importantes, como fue su bigote. Esta pieza, sin más presentación, queridos todos, es una de las joyas de la acuñación boliviana, una de las piezas más hermosas por toda la emblemática que representa. Fue acuñada en una cantidad mayor, 500 piezas en oro, 2000 en plata y otras tantas en cobre, y fueron utilizadas para aspersiones desde los balcones de las cajas reales, para obsequios a personalidades presentes en aquel acontecimiento, y muestra ese mismo Cerro de Potosí con el sol en cenit. Recordemos las acuñaciones de 1813 para el Río de la Plata, un sol radiante, un sol con rostro humano, ojos, nariz y boca. De la misma mano del autor de esas piezas se presenta esta, solamente que en esta ocasión los rayos del sol son mucho más estilizados, y a las faldas de la montaña de plata podemos ver una serie de torres y de tejados que representan a diferentes construcciones, tanto religiosas como industriales de Potosí. Fue la única ciudad industrial en el espacio geográfico de Charcas, que después se convirtió en Bolivia. Debió impresionar muchísimo a las personas que llegaban porque tenía enormes ingenios trabajando de noche y de día, produciendo contaminación acústica. Tenía un sistema de acueductos, de agua, que movían todos los hidráulicos de estos ingenios. Tenía la Casa de la Moneda de Potosí, funcionando también día y noche, humeando en sus hornazas de fundición. Ha debido ser súper impresionante, impactante para todos los miembros del Ejército Libertador que llegaron luego de la batalla de Junín a la batalla de Ayacucho, que cruzaron el desaguadero, llegaron a La Paz, a Oruro, a Potosí, finalmente a La Paz. Parte de esas narraciones las conservamos y son, por supuesto, de asombro por la ciudad industrial, por lo que representa para la economía y porque naturalmente todos querían ser satisfechos con sus sueldos, sus socorros de soldados en moneda contante y sonante con el busto del Libertador Bolívar. Les agradezco mucho por su atención. Si tienen alguna pregunta, por supuesto que estoy a la orden para poder absolverla, mientras comparto también la bibliografía que ha sido necesaria para la presente ponencia. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades, mi querido amigo. Una ponencia magistral como las que acostumbras, muy bien documentada, excelentemente ilustrada y muy clara, particularmente para gente que apenas vamos iniciando en esto de los conocimientos de moneda sudamericana. Tremendo aplauso, mi querido hermano numismático. Hay un par de preguntas. Una de ellas es hecha por uno de tus compatriotas y la pregunta dice: ¿cuántas de las monedas de 8 soles del año de 1827 se conocen sin uniforme en cuanto a la acuñación? ¿Tienes tu idea? Las piezas de 8 soles del 27 son conocidas 8 piezas. Las 8 felizmente se encuentran sin perforación en ese módulo de 8 soles. También se conocen alrededor de 5 piezas de 4 soles y también 5 piezas de 2 soles. No estoy tan seguro si de un sol se conoce más de 3 piezas, pero en realidad la más abundante de ese periodo es la de 8 soles, de las cuales se conocen 8 ejemplares. Genial. La segunda pregunta... Por un marco. Perdóname. 8 piezas de 8 son un poquito menos de un marco. Me imagino que la talla para 8 en aquel tiempo de prueba habrá sido de un marco que arrojaba 8 piezas de 8 y una de 4. Fenomenal. La segunda pregunta viene de alguien de Quito, que además de felicitarte por tu participación y de mandarte un abrazo continental desde Ecuador, te pregunta precisamente sobre estas piezas de 1827, que supongo deben ser muy especiales, porque las dos preguntas se refieren particularmente a esa serie. Preguntan que si existe alguna de ellas en algún museo donde se pueda observar o apreciar,
porque siendo tan escasas estas piezas, pues será de difícil acceso para poderlas apreciar en vivo. Infelizmente, los museos numismáticos de Bolivia no contienen en su monetario esta pieza. Por supuesto que menos posibilidades de hallar esta pieza en galerías numismáticas de otros países. Sin embargo, gracias a la generosidad de algunas casas importantes, como la que mostré en pantalla, sí tenemos el archivo fotográfico de la pieza, el cual he podido mostrar hace un momento a ustedes. Es una pieza sensacional, tiene una notable calidad estética en el reverso y también una presentación, una propuesta de Bolívar un poco especial y surrealista, curiosa para su tiempo. De ahí fue que provino la censura. Genial. Existe otra pregunta ahora de alguien de México, donde preguntan en qué año cesó de operar la ceca de Potosí. Hoy en día las monedas bolivianas se acuñan en Canadá, Chile y otros países. Sería muy interesante revivir la ceca. ¿Hay algún plan de restablecerla? Al respecto, debo contarles que la última acuñación sostenida de la Casa de la Moneda de Potosí fue en el año de 1908. Recordemos que inició esta segunda casa en 1767, no paró nunca, ni siquiera en los años de la guerra, pero en 1908 dejó de funcionar. Su tecnología de disco de volante fue cambiada en el año de 1869 a la tecnología de la acuñación a vapor. En el año 69 se inició con vapor, en el año de 1906 terminó el vapor, no funcionaba muy bien, se compró máquinas eléctricas, pero pararon casi al instante. En 1908 paró la ceca. No obstante, volvió a reactivarse la ceca de Potosí en el año de 1942. Fue su última acuñación. Ya no realizaba la actividad completa de grabación de las monedas y luego acuñación, ni tampoco el ensayo de la plata y la amalgama. Para aquella oportunidad solamente realizó trabajos de acuñación y algunos retoques en los cuños y matrices que habían sido creados por cecas extranjeras. Después de eso no volvió a acuñar moneda. Sí podemos decir que acuñó esporádicamente una medalla conmemorativa al Banco Central de Bolivia para sus 50 años en el año 1978, perdón. Y después la ceca de Potosí, la segunda ceca de Potosí, nunca más funcionó. En la Convención de Potosí 2016, a la que muchos de ustedes participaron, en una de nuestras más importantes reflexiones, estuvo reactivar simbólicamente la Casa de la Moneda de Potosí. Si bien por algún asunto de economía de Estado ya no es posible acuñar el grueso de nuestras monedas en Bolivia, y sale más rentable acuñar en una gran ceca como la de Canadá u otra latitud, sí deberíamos tener una ceca especializada que acuñe medallas conmemorativas. Y ahora que nos acercamos a los 200 años de la gran ceca de Potosí en la independencia, debería ser la oportunidad propicia, una reflexión nacional con el respaldo internacional, para mover a nuestras autoridades en el sentido de que recuperemos esa tradición tan eminente que ha tenido Potosí en la acuñación de medallas y de monedas para diferentes países del mundo, y ahora es una nostalgia y una situación absolutamente incomprensible que nosotros no podamos acuñar nuestras propias piezas conmemorativas. Gracias, Daniel. Bernardo, tenemos otras preguntas que están cayendo como si fuera aguacero esto. Las que gusten, mis amigos. Que las felicitaciones. Y las felicitaciones por tu charla y por tu cumpleaños. La siguiente pregunta la hace alguien de México y dice, ¿la medalla o condecoración de Ayacucho de 1925 es unifásica? Sí, la pieza es unifase. Se conocen la de Ayacucho y la de Boyacá de 1825, pero son unifase. Gracias, perdón. Quizás se trató de un error de dedo. Estoy leyendo ya la pregunta exactamente cómo va. Hay otra pregunta que está haciendo alguien de acá de Estados Unidos que dice, ¿qué sabes sobre la mano de obra en este periodo? ¿Mantenían los mismos trabajadores o desaparecieron muchos durante la guerra? Excelente pregunta.
Excelente pregunta y tiene que ver con la plantilla de funcionarios que les he mostrado hace un momento. La gran mayoría de los funcionarios que habían trabajado constantemente hasta 1813, con la llegada de Belgrano se emigraron, se pusieron bajo la protección del ejército realista y abandonaron la ciudad de Potosí. Es por eso que Belgrano, que llegó a Potosí al mando del segundo ejército auxiliar argentino en el año de 1813, el 19 de junio hizo su entrada a Potosí, una entrada sigilosa, tranquila, humilde, de perfil bajo, no como las entradas faraónicas que hizo Goyeneche, que hizo Castelli, que hizo el propio Bolívar, pero Belgrano en su llegada empezó a dar cumplimiento al decreto del 13 de 1813 de la excelentísima Junta de Buenos Aires que le ordenaba la acuñación de una moneda independiente para el Río de la Plata. Ahí tropezó con problemas porque no tenía a todos los funcionarios de jerarquía de la SECA. Es más, el grabador mayor titular de la Casa de la Moneda de Potosí, una persona formada y natural de México, el genial Moncayo, se había emigrado con los realistas porque él tenía la convicción realista. Así que él no participó en esa acuñación y sí tuvo que tomar la posta su pupilo, Pedro Benavides. Es ahí que de un oficial subalterno, Benavides asume el reto de grabar como titular las monedas de 1803. Durante este periodo de guerras, desde 1810, es la primera toma de Potosí por el ejército del general Castelli, donde se cometen un montón de saqueos, atropellos, abusos. Hasta 1825 ha habido una inestabilidad total en el plantel de las autoridades de la Casa de Moneda, como también en las cajas reales. Y no solamente eso, muchos gobiernos y muchos jefes de la plaza han intentado eliminar la producción de moneda para su adversario. Por ejemplo, lo último que les he contado del general español Pedro Antonio de la Nieta, cuando se llevó y ocultó todos los punzones y matrices con el rostro de Fernando VII, lo que quería es que sus adversarios ya no puedan acuñar moneda. Exactamente lo mismo hizo en su momento el general Belgrano, después de sus dos derrotas estrepitosas en territorio potosino, la de Vilcapugio y la de Ayohuma. Al salir de Potosí, decidió en un acto de estrategia política y militar, por supuesto, destruir la Casa de la Moneda. Felizmente esto no sucedió porque un personaje muy importante de Potosí, don Fernando Ramírez, el que fue constructor de la Catedral de Potosí, entre otras cosas, pudo salvar al edificio de su destrucción, pudo cortar las mechas de pólvora y eliminar todos los circuitos de pólvora y explosivos que había dejado el ejército argentino, concretamente al mando de Tokio Díaz Vélez, y no se pudo destruir la SECA. Finalmente, cuando el ejército argentino al mando del general Rondó en 1815 ya se acercaba a Potosí y a la sazón se encontraba como gobernador intendente interino de Potosí el segundo conde de Casa Real de Moneda, don Felipe de Lizarazu, él dijo, no van a hacernos lo mismo que le hicieron en el año 1813 a Mariano Campero de Ugarte, que él dejó la ciudad en manos de los argentinos con todo lo importante. El conde de Casa Real de Moneda hizo una segunda emigración potosina y se llevó a todos los españoles, se llevó todos los caudales de Potosí, del banco, de las cajas reales, de la Casa de la Moneda, todos los materiales de acuñación de monedas de la Casa de la Moneda de Potosí a Chayapata, un lugar que está cerca de Oruro, para que de esa manera los argentinos no tengan facilidad de acuñar moneda. Igual eso no fue ningún obstáculo. Rondó organizó la segunda acuñación y nuevamente convocó a personal subalterno para cubrir las acefalías y empezar a hacer las acuñaciones pertinentes de 1815 con la denominación más antigua de soles que se conoce en América, los soles de 1815. Lo propio pasó en 1825 cuando Bolivia se hizo independiente. Muchos no querían saber nada de Bolivia independiente, se hicieron indemnizar porque Bolivia acordó con España la indemnización a los funcionarios de la corona y se fueron del territorio nacional. Otros, como Juan Palomo y Sierra, decidieron cambiar de bando,
pusieron su conocimiento y su tradición al servicio de la República y se quedaron afincados en la Casa de la Moneda hasta morir, porque Palomo y Sierra muere en el cargo en 1838. De manera, el periodo de la independencia ha azotado cruelmente a la seca de Potosí, igual a la seca de México, como el otro día nos hemos ilustrado por las conferencias que han presentado ustedes, y lo propio pasó en Lima. Han sido momentos tumultuosos porque la fabricación de moneda es una de las más estratégicas actividades en tiempo de guerra. Por lo tanto, tomar el control de una casa de la moneda o anular la acuñación de moneda para tu enemigo era un punto muy importante durante la beligerancia. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta más. Me preguntan por acá alguien, un coterráneo tuyo, que si entre la bibliografía que has mencionado existe alguna fuente que tú quisieras recomendar para poder estudiar más sobre esta época de la acuñación de 1827 en Potosí. Yo ahora sugeriría a mis colegas bolivianos que lean el último libro publicado por nuestro querido maestro Arnaldo Cunietti Ferrando, que se titula La Casa de la Moneda de Potosí durante las Guerras de la Independencia, y que estén muy atentos porque próximamente el coronel Juan Frías va a lanzar un texto muy profundo, muy meditado sobre la acuñación de moneda boliviana durante el siglo XIX. Juan Frías es uno de nuestros colegas más avanzados en el conocimiento de la moneda de 1827 para adelante. Ha sido presidente de la Sociedad Boliviana de Numismática y fundador del Círculo Numismático Oruro. Me imagino de que para fin de año vamos a poder gozar de su obra, que va a ser muy reveladora y nos va a dar grandes aportes a este periodo tan interesante. Muchísimas gracias. La última pregunta, y por primera vez, te la voy a hacer, pero te ruego no la contestes. Y es algo un poco sorprendente. Te voy a explicar la razón en un minuto. Alguien de México pregunta, Ricardo, alguna vez ha comentado en sus conversaciones que hubo un escándalo, un problema en la Casa de Moneda de Potosí, en el cual de alguna manera la plata no estuvo como correspondiente y se perdió la credibilidad al valor facial de estas monedas acuñadas en Potosí. Te ruego que no la contestes porque este va a ser el tema central de la plática que nos va a presentar el día 12 de octubre Robert Mastalir, Davisek, en nuestro congreso que estamos teniendo por acá. Así que agradezco mucho esta pregunta. Hay una más. Me dice alguien de Perú, me parece que tiene su origen el signo de dólares en las columnas de Hércules de las monedas españolas o en la abreviatura de la casa de PTS de Potosí, el signo de dólar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, ya que las últimas dos preguntas son súper anecdóticas, las dejemos en suspenso. Una para que nuestro amigo Robert Mastalir hable en torno a este caso tan crítico del escándalo de Potosí del siglo XVII, donde está involucrado un personaje exquisito como es el capitán Francisco Gómez de la Rocha. Y el otro asunto también lo dejemos en suspenso, porque sé que después de la adición de Brasil a nuestro ciclo de charlas, se suma también Venezuela. Ellos van a darnos la respuesta de estas dos últimas preguntas. Muy bien, amigos, pues y no existe algún otro comentario, pregunta, por favor, pueden abrir sus micrófonos y hacer algún comentario para Daniel, que está más que todo oídos para escucharlos, porque todos nosotros lo escuchamos por hora y media, justo es que el caballero también nos escuche un poco a nosotros. Así que estamos a la orden, cualquier persona que desee quitar el micrófono, abrir el micrófono, pues, y hacer algún comentario, muy a la orden. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Querido Robert, qué alegría verte, ¿cómo has estado? Muy bien, yo aquí para felicitarte por tu día, Daniel, que lo disfrutes muchísimo, por favor. Te agradezco muchísimo, mi querido amigo, es un honor recibir una felicitación de todos ustedes, y como yo soy un humilde servidor suyo, no he escatimado el festejo familiar y antepuesto el encuentro con ustedes, que es mucho más inspirador y numismático para todos nosotros.
Muchísimas gracias por tu buena voluntad, Daniel. Ha sido una charla maravillosa, como siempre es tu costumbre hacerlo. Y te agradezco y te saludo una vez más. Buenas noches, Daniel. Gracias, querido Robert, te agradezco muchísimo. Felicidades desde México, Daniel. Muy bonita charla. Gracias, César, es un placer. Te agradezco mucho haberla seguido. Bien, pues agradecemos los comentarios. Les cedo de regreso la palabra. Hola, Daniel. Va a hacer el favor de dar las últimas palabras de esta charla. Adelante. Gracias, Ricardo. La Sociedad Numismática del Bajío les da las gracias a Daniel Bernardo Oropeza Alba, de Bolivia, por su extraordinaria ponencia en este magno evento real, y a Ricardo de León Tallabas por incluir a Sonuba en este proyecto numismático latinoamericano, muy honrados a tal distinción. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos e invitarlos el día 1 de octubre para recibir al señor Álvaro Cordón de Guatemala con el tema El Moclón. Gracias y muchas felicidades a Daniel por su cumpleaños. Un abrazo y linda noche para todos. Muchísimas gracias, Buenas Rebeca. noches. Les agradezco a todos por haberme escuchado. Y a César por Felicidades, hacerme un pasar abrazo. ese chicano.